tema que estaremos tratando el día de hoy se llama Una misma fe para toda nación. Si recordamos un poco, la semana pasada vimos la importancia de cruzar el puente por medio de la obra redentora de Jesús, siendo Él la propiciación por nuestros pecados, a través de la sangre que Él derramó en la cruz, ¿verdad? Y la parte que nos toca hacer a nosotras es poder cruzar el puente. Bueno, nosotros hemos tenido esa hermosa experiencia de poder cruzar el único puente que nos lleva al Padre, ese puente que Dios mismo puso para que nosotros pudiéramos cruzarlo, entendiendo que el único medio de justificación es justamente la fe en la obra redentora, en la sangre que Jesús vertió en la cruz allí en el Calvario. Leyendo el libro de Romanos, bueno, nos toca ahora el capítulo 4, vamos a ir en el versículo 1, dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Bueno, nosotros sabemos por la historia bíblica que Dios eligió a Abraham a pesar que él procedía de una tierra pagana donde había muchos ídolos. Pero el que anda con Dios no puede seguir siendo igual. Vamos a conocer un poco la vida de Abraham. Él era descendiente de Sem. Sem era uno de los hijos de Noé. Y Dios le dio una promesa de bendición a Sem a través de su padre Noé, porque Sem no había visto la desnudez de su padre como se registra en Génesis 9, 23 al 26. En el versículo 26 enfáticamente menciona, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, por el relato que acabamos de leer, Abraham era semita, de la descendencia de Sem. Y al elegir Dios a Abraham, descendiente de Sem, estaba cumpliendo esta bendición dada justamente a Sem, pero también Dios cumpliría la promesa que hizo en el Edén para salvar a la humanidad. Pero juntamente con esta promesa que Dios dio en el Edén, también le dio una sentencia de muerte a la serpiente, que es Satanás. Y vamos a recordar en Génesis 3, 14, 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, se dirigió a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la descendencia de Satanás, y la simiente de ella. Su descendencia te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, vamos a ver la genealogía de Jesús. Y empieza con Abraham. Quiere decir que Abraham llegó a ser de Jesús su tatara abuelo, ¿no? En cuanto a su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque María descendía de Abraham. Y sabemos que por el relato bíblico que María fue elegida por Dios y concibió del Espíritu Santo. Y de ahí nació Jesús. Por eso es que Jesús llega a tener dos naturalezas. Es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, esta naturaleza humana le fue necesaria durante el tiempo que estuvo en la tierra para poder cumplir todo el propósito de redención para la humanidad. Pero también como hijo, como dice la palabra, él le agradó en todo a su Padre. Quiere decir que Jesús cumplió toda la voluntad de su Padre. Él no habló por su propia cuenta, ni hizo nada por su propia voluntad. En todo estaba agradando a su Padre. Por eso es que él, como el Cordero de Dios y como Hijo de Dios, aprendió la obediencia y lo cual cumplió al 100% agradando y complaciendo a su Padre. Entonces vemos que la promesa que Dios dio a la humanidad en Génesis 3:15 es que de la simiente de mujer nacería Jesús, quien aplastaría la cabeza de Satanás. Y bueno, hemos visto de que María venía de la descendencia de Abraham, pero Abraham fue elegido porque fue una descendencia bendecida por lo que Dios había prometido a Sem. Entonces, esta simiente que nacería de mujer, que en este caso es Jesús, aplastaría la cabeza de Satanás. Esta herida que se refiere el texto es mortal. Entonces, ¿qué iba a producir en Satanás? Lo iba a destruir.
Y esto fue cumplido por Jesús en la crucifixión y resurrección de Jesús, porque Jesús al resucitar venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, y este es el diablo. Ahora, si nosotros vemos en 1 Juan 3:8, dice lo siguiente: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y en Hebreos 2:14 menciona lo siguiente: él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Era Satanás. El Señor Jesús se lo arrebató cuando Él murió en la cruz para salvarnos, y cuando resucitó, Él tuvo esa victoria. Entonces, cuando Jesús resucitó, como dice la palabra y lo vamos a leer más adelante, Jesús ató al hombre fuerte, ató a Satanás, que nos tenía cautivos, y nos rescató de sus garras, trasladándonos al reino de Dios, como hemos visto anteriormente. Entonces aquí en Mateo 12:29 dice, miren lo que dice: pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Aquí se está refiriendo que el hombre fuerte es Satanás, pero hay uno más fuerte, dice. ¿Y quién es ese más fuerte? Es Jesucristo, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte? Ningún ser humano podía hacerlo. Nadie podía saquear o salvar un alma, porque estábamos dentro de esa casa antes, ¿no? La casa de Satanás, del hombre fuerte. Y dice acá el texto: solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo. Y el que pudo atarlo justamente fue Jesús, ¿no? Y después saquear su casa. Quiere decir que el Señor, en toda la autoridad, porque Él resucitó y venció la muerte, Él pudo entrar a la casa de Satanás, donde Él gobernaba, y pudo rescatarnos a todos los que nosotros creemos en Él, ¿verdad? Miren y dice acá el texto: solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo. Y el que pudo atarlo justamente fue Jesús, ¿no? Y después saquear su casa. Quiere decir que el Señor, en toda la autoridad, porque Él resucitó y venció la muerte, Él pudo entrar a la casa de Satanás, donde Él gobernaba, y pudo rescatarnos a todos los que nosotros creemos en Él, ¿verdad? Miren esa victoria. La victoria de Jesús es total. Ya no estamos bajo el dominio del enemigo. Tienes que entender eso, hermana. Ya no estamos bajo el dominio del enemigo, porque a través de Jesús fuimos sacados y ahora tenemos libertad en Cristo. Por eso es que a veces cuando vives en agonía, en tristeza, esos son cosas del enemigo. O sea, el enemigo te trae tristeza, destrucción, desánimo, ansiedad y un montón de cosas, ¿verdad? El pecado es así. Pero nosotros hemos sido rescatados. Entonces, nosotros ya tenemos una victoria. Entonces, tenemos que vivir bajo ese rescate que tenemos, ¿no? Que somos libres realmente en el Señor Jesús. Entonces acá hay unas preguntas que tú debes de responder. ¿Cómo evidencias en tus pensamientos que eres libre de esclavitud? ¿Cómo evidencias en tu trato con los demás que eres libre también de esclavitud? ¿Cómo evidencias en tu vida que realmente Jesús es el Rey en tu corazón y que ya no gobiernas ni tú ni el enemigo? Responde eso en tu cuaderno y eso después lo puedes compartir con tu mentora. En este pequeño paréntesis hemos podido ver que Dios eligió a Abraham con un propósito, cumpliendo las promesas, pero también Dios, que es fiel, cumpliendo la promesa hacia la humanidad, ¿verdad? Bueno, volviendo ahora a la vida de Abraham, vamos a leer en Romanos 4:1, nuevamente dice: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Vemos que en Abraham empieza la nación judía, es lo que Dios determinó para su vida. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo ante Dios? Una de las cosas que Abraham tuvo que aprender fue a creer en Dios, tener fe en el Señor para ser justificado. Porque sin fe en Dios
Nadie, absolutamente nadie puede ser justificado. Ahora, es uno de los campos de batalla más fuertes en nuestra vida. Por eso la palabra en Efesios del capítulo 6 en adelante, el versículo 1 en adelante, menciona que sobre toda la armadura tomemos el escudo de la fe. ¿Por qué razón? Porque va a poder ser tu defensa ante los dardos del enemigo. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Que los dardos van a llegar y del enemigo van a llegar, pero no van a atravesar el escudo de la fe. Por eso el escudo es tu defensa y la fe es lo que más bombardea el enemigo por diferentes circunstancias. Entonces, pero es interesante ver que la fe que Abraham aprendió a tener en Dios justamente fue antes de que el Señor diera la ley a su pueblo. Y seguimos leyendo en el versículo 2, dice lo siguiente, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Abraham es muy importante para el judío, porque los judíos lo consideran como el padre del pueblo. Esto lo vemos nosotros en Juan 8:39, dice, nuestro padre es Abraham. Acá vemos algo muy importante, que no son las buenas acciones las que nos justifican, sino la fe en Dios. Hemos visto en la clase anterior que Dios mismo dice que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre no puede producir salvación para sí mismo, porque está perdido, y aunque pretenda hacer cosas buenas, ante la santidad y justicia de Dios no es suficiente. Quizás podemos impresionar a la humanidad con nuestra generosidad, con nuestras obras buenas, pero nuestro problema no es con la gente, nuestro gran problema es con Dios, que al estar separados de Él por causa del pecado ya no podemos salvarnos a nosotros mismos con nuestros buenos planes, como pretendieron cubrirse Adán y Eva con hojas, sino que tenemos que creer y aceptar el plan redentor de Dios para tu vida y creer en Él. Solo Dios justifica y es a Él a quien daremos cuenta de todas nuestras acciones. Y en el versículo 3, que es la clave de todo este pasaje, dice lo siguiente, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Por eso este texto clave lo vas a aprender y en tus propias palabras vas a explicarlo a tu mentora. No hay necesidad que lo escribas y lo mandes como tarea. Eso va a ser algo con tu mentora. Ahora vamos a leer del versículo 9 al 11, donde nos habla un poco sobre Abraham y la circuncisión. En el versículo 9 dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y en el versículo 12 dice, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Podemos ver claramente que Abraham no tuvo que esperar la orden de ser circuncidado para ser perdonado y justificado. Cuando él recibió la orden de parte de Dios de salir de su tierra y parentela, solo creyó en Dios y obedeció. Por eso en el versículo 11 menciona que Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe. Y no necesitamos ser circuncidados físicamente. El texto menciona que la fe en Dios es vital para ser considerados justos. Igualmente, el judío circuncidado debe tener la misma fe que tuvo Abraham para ser justificado. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante y acá vamos a ver un poco la importancia de la fe para relacionarse con Dios, pero también vamos a ver la intención de Dios en una forma global.
Dice en el versículo 13, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa, si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. En el versículo 18 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendencia que tendrás. Y en el versículo 19 dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Aquí habla que la fe produce una relación correcta con Dios. Sin fe es bien difícil que uno pueda buscar al Señor, pero también Dios está enfocando su interés por todas las naciones, de que cada etnia tenga la misma fe que Abraham tuvo en Dios. ¿Se imaginan ustedes el interés que Dios tiene en cada nación y también en nuestro Perú? Por eso es que el Evangelio ha llegado a nuestra nación y debemos dar gracias, ¿no? Que en esta parte latina muchos ya han conocido al Señor como su Señor y Salvador. En lo que hemos leído, en 2 oportunidades habla que Abraham sería padre de muchas naciones. Y no está hablando específicamente de Israel, sino que está hablando hasta lo último de la tierra. Y en estos términos que el Señor está usando, pues no son términos de exclusión de raza, sino que está hablando en términos espirituales. Está hablando de una nación espiritual que tiene la misma fe que Abraham tuvo en Dios. Y Dios le menciona a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y está hablando hasta lo último de la tierra. En estos versículos está mencionando Dios el propósito que Él tiene en forma global, porque Dios tiene un corazón misionero y eso lo está comunicando justamente a Abraham. Si bien es cierto, Dios va a bendecir a la descendencia de Abraham, que es Israel, la nación judía, pero también estos textos que hemos leído habla de que Abraham sería el padre de muchas naciones. Esto menciona específicamente que a través de la fe en Dios, la misma fe que tuvo Abraham, nosotros podemos pertenecer a esta familia. A través de la fe en Jesús, siendo Jesús el Cordero del nuevo pacto. Y en el versículo 20, ya hasta el final, hasta el versículo 25, el Señor nos habla y nos dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Acá estamos hablando de una fe auténtica que no fue interrumpida. Y eso es muy importante. Cuando nosotros creemos en Dios, nosotros no podemos ir con el 50% de fe, ni el 75%, ni el 90%, ni el 99.9%. Cuando nosotros creemos en Dios, tenemos que ir con el 100%. Y por eso acá dice sin vacilar, no dudó realmente, ¿no? Y él le creyó desde el comienzo cuando Dios lo llamó y lo llevó hacia la tierra prometida. Y todo lo que pasó en la vida de Abraham, pues él aprendió a creer en Dios. Y dice el texto, de hecho su fe se fortaleció, aún más así le dio gloria a Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros creemos en Dios. Van a venir diferentes cosas, pero lo que va a hacer las pruebas y todas las dificultades que podamos pasar
lo único que hacen es reforzar nuestra fe. Por ejemplo, este tiempo de pandemia, de dificultades, de inestabilidad política y todo eso debe ser una preparación de creer en el mismo Dios, porque Dios es tu rey, es tu gobernante y tú debes de creer en Él. Y van a venir muchas cosas. Quizás el día de mañana en nuestra nación venga tiempos de persecución, no lo sabemos. Pero lo que sí entiendo es de que nuestra fe ha sido enriquecida en ese tiempo de pandemia y tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que venga mañana el Señor ya nos preparó en este tiempo. No debemos de decaer en la fe, en esa relación con el Señor, sino debemos de continuar. Y en el versículo 21 dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Interesante ver de que Abraham aprendió a conocer a Dios. La fe hace eso. Y cuando nosotros conocemos a Dios, entonces nos plantamos bien, porque lo que conocemos de Dios siempre nos va a asombrar y nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros. Y en el versículo 22 dice, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Claro, como hemos visto, solamente es la fe lo que va a justificarnos delante del Señor. Y por eso es que Dios le dice de que Él va a ser padre de las naciones. ¿Por qué? Porque cuando las naciones, incluyendo a Perú, cuando nosotros aprendemos a tener fe en el Señor como Abraham lo tuvo y ahora nosotros todavía con el puente que es Jesucristo, pues entonces somos aceptos delante del Señor porque estamos creyendo en el mismo Dios. Y en el versículo 23 dice, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Ahí estás tú, mi querida hermana, y yo también, para nuestro beneficio. Claro que hemos sido beneficiados con la obra redentora de Jesucristo, porque dice, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Nuevamente está el requisito de la fe en Él, quien levantó a los muertos, a Jesús nuestro Señor. Claro, entonces acá está hablando de la obra redentora completa del Señor Jesús, ¿verdad? Que fue a la cruz y resucitó. Y ya hemos explicado que eso es lo que a nosotros nos da vida porque creemos en Él. Y en el versículo 25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Bueno, estamos viendo acá el plan de salvación, ¿verdad? El propósito de Dios a través de Jesucristo y la redención a través de Él. Y dice que fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Hay una razón, ¿no? Y dice, y resucitado. Claro, nuestro pecado lamentablemente lo mató, pero Él resucitó porque Él es santo. Y por esa razón fue vivificado, ¿no? Para hacernos justos ante los ojos de Dios. Qué hermoso pasaje y qué hermosa conclusión de este pasaje al saber que Jesucristo nos ha rescatado, ¿no? Entonces, Abraham no tenía descendencia, ni física y tampoco espiritual, pero cuando él creyó en Dios, Dios le dio descendencia física y también le dio una descendencia espiritual que no llegó a ver, pero él creyó. Y nosotros somos el resultado justamente del plan de Dios a través de la vida de Abraham y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces somos de esa familia espiritual la cual Dios le había prometido a Abraham. En este tiempo separa un tiempo de oración y de gratitud porque Dios te involucró a ti y a mí, nos ha involucrado en esta familia espiritual. Ha sido de su gracia inmerecida. Nosotros deberíamos estar en el otro lado del abismo, ¿no? Pero Dios extendió su misericordia para nosotros. Entonces ten un tiempo de oración. En esta oportunidad no va a haber tarea. Solamente lo que mencioné anteriormente, que lo comentes con tu mentora, pero no hay necesidad, solamente ten un tiempo de adoración al Señor, cántale, ten un tiempo a solas con el Señor, agradeciéndole porque te incluyó dentro de esta familia, siendo una nación extranjera, ¿no? Como nosotros los peruanos, ¿sí? Que el Señor te bendiga. Y también sé que hay muchas hermanas que son de Venezuela o de repente de otra etnia, de otra nación. Entonces también nosotros nos unimos en un solo corazón en esa adoración. Adoremos al Señor, a ese Dios bendito que nos ha salvado la vida. Que el Señor te bendiga.
cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor. Veo santos redimidos trayendo ante el trono adoración. Y hoy los redimidos anhelan con el corazón estar en el lugar donde cielo y tierra uno son, como el rugir de muchas aguas, cantamos gloria, honra y poder a una voz que hoy resuena. Toda lengua proclamará: Dios es Rey, Dios es Rey. Anhelamos ver naciones declarando que eres sobre todo Rey, y todo reino y gobierno rindiendo sus coronas a tus pies. Toda gloria, majestad, el cielo y tierra por igual, sean solo para aquel quien fue, quien es y quien vendrá. Como el rugir de muchas aguas, cantamos gloria, honra y poder a una voz que hoy resuena. Toda lengua proclamará: Dios es Rey, Dios es Rey, Dios es Rey, Dios es Rey, oh, Dios es Rey, Dios es Rey, tú eres Rey, Dios es Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey, Dios es Rey, Dios es Rey, por siempre reinarás. Mi Dios es Rey, soberano Rey, oh Dios es Rey, Dios es Rey, como el rugir de muchas aguas, cantamos gloria, honra y poder a una voz que hoy resuena. Toda lengua proclamará.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь.